puedan revisar el video, aquellos compañeros que quieran profundizar en el tema. Muy bien, buenas tardes a todos. Continuando con el tema de la transferencia de calor, pero ahora en la modalidad de por convección. Vamos a ver la parte teórica que hay atrás de este mecanismo de transferencia de calor. ¿Sale? El término convección, ¿sí?, hace alusión a un movimiento de una masa, de un fluido. En las sesiones pasadas les he comentado que, por ejemplo, en el seno de un fluido, ya sea, por ejemplo, de un líquido, que si ustedes lo someten a calentamiento, hay una parte, una porción del líquido que está en contacto con el fuego que cambia su densidad, ¿sí?, con respecto a la densidad de una masa de fluido que se encuentra alejado de ese punto de calentamiento. Entonces, entre esos dos puntos se forma una diferencia de densidades. Eso hace que el fluido empiece a moverse como una masa, ¿sí? Entonces, por eso dice que el término de convección hace alusión al movimiento de una masa de un fluido, ¿sí? Sin embargo, de manera técnica, pues este fenómeno lo podemos analizar en términos de transferencia de energía desde la superficie de un sólido hacia un fluido debido a un gradiente de temperaturas, ¿sí? Ustedes saben que el principio de la transferencia de calor, pues, es un gradiente de temperaturas, ¿sí? Entonces podemos observarlo con este esquema que está aquí. Supongan ustedes que esta nube de color azul pues representa al fluido, ¿sí?, que se encuentra alejada de la superficie de un sólido, ¿sí? Todo esto es la superficie del sólido, lo que está acá abajo, este rectángulo. Entonces, entre el sólido y el fluido se puede generar pues un gradiente de temperaturas, en donde exactamente en el centro del fluido nosotros tenemos la temperatura subíndice F, es la TF, que le estamos llamando temperatura del fluido. Y exactamente en la superficie del sólido tenemos otra temperatura, le estamos llamando temperatura de la superficie, ¿sí? Si esta temperatura de la superficie fuera mayor con respecto a la temperatura que hay en el fluido, entonces la transferencia de calor va a ser en este sentido, ¿sí?, bajo ese principio de la transferencia de energía. Pero en el caso en el que la temperatura del fluido sea mayor con respecto a la temperatura del fluido, perdón, de la superficie, entonces la transferencia de calor se va a dar en este sentido, ¿vale? Entonces, de manera técnica podemos empezar el análisis de este tipo de mecanismo de transferencia de calor como el calor transferido entre una superficie sólida y un fluido, ¿sale? Debido a un gradiente de temperaturas. Debido a que existe movimiento del fluido, entonces es conveniente recurrir a dos conceptos de la transferencia de cantidad de momento o momentum, ¿sí? Simplemente para... ¿por qué es que lo analizamos o lo vemos de esta manera? O tenemos que recurrir a estos conceptos, es para encontrar una forma de cómo medir la transferencia de calor por convección, ¿sí?, entre este sólido y el fluido. Entonces tenemos que recurrir a dos conceptos de la transferencia de cantidad de movimiento o momentum, y uno de ellos es la capa límite hidrodinámica, ¿sí?
qué nos dice el concepto de la capa límite hidrodinámica? Nos dice que es un lugar dentro de un fluido en movimiento donde se manifiesta el efecto de las fuerzas viscosas. Esta teoría, ¿qué es lo que nos dice? Que si tú, por ejemplo, tienes una placa metálica, que es la que está de color gris, o de concreto, lo que ustedes gusten, es un material sólido, ¿sí? Y sobre este material nosotros hacemos fluir, valga la redundancia, un fluido, puede ser aire o puede ser un líquido, puede ser un gas o puede ser un líquido, ¿sí? Entonces la capa de fluido que choca justamente aquí en esta esquina, que se le llama punto de choque, provoca una ligera modificación a la trayectoria de las siguientes capas, ¿sí? Provoca una ligera modificación a la trayectoria de las siguientes capas de fluido. Entonces, se forma todo esto que conocemos como un perfil de velocidades, ¿sí? Es decir que, pues no todo el fluido se va a deslizar sobre esta placa de manera uniforme, sino que se generan tres zonas, ¿sí? Se pueden separar aquí tres zonas de acuerdo con la velocidad que está tomando este fluido que pasa, que logra pasar sobre esta capa, ¿vale? Entonces, existe una zona de capa laminar, ¿sí? Más o menos es hasta acá, pues en donde el fluido casi se desliza, casi se desliza de manera uniforme sobre la placa. Es decir, que pues el número de reinos pues es bajo, ¿no? ¿Sí? Pero a medida que nos alejamos de la placa, en este sentido, ¿sí? Hasta acá está la zona laminar, y a medida que nos alejamos, vamos a encontrar una zona que es de transición, y después de la zona de transición, pues bueno, viene una zona de régimen turbulento, lo cual quiere decir que pues el fluido pues no se mueve, ¿sí? De manera semejante, ¿sí? O igual a diferentes distancias alejadas, ¿sí? De la placa. Eso quiere decir, en pocas palabras, la capa límite hidrodinámica. Quiere decir que cuando un fluido está en contacto con una placa sólida, se puede separar hasta en tres capas, ¿no? Una de zona laminar, una de zona de transición y una de zona turbulento. Entonces, imagínense que ustedes tienen un fluido muy viscoso en un recipiente, ¿no? Tienen ustedes un fluido con una alta viscosidad en un recipiente, ¿sí? Y este fluido, pues va a tener diferentes velocidades de movimiento desde la superficie del sólido hacia el centro del fluido, ¿sí? Va a haber una zona aquí de tipo laminar, en donde el fluido está casi sin movimiento, ¿sí? Y a medida que nos desplazamos para el centro, habrá un poco más de movimiento de este fluido, y más si nosotros le ponemos aquí un agitador, ¿no? Ustedes meten aquí un agitador, pues van a ver que en la zona central pues habrá más movimiento, y en las paredes de este recipiente pues habrá
movimiento casi de velocidad cero, ¿no? Entonces se forman esas tres zonas. Eso es lo que tenemos que ver cuando tenemos un mecanismo de transferencia de calor por convección, ¿sí? Eso es lo que nos dice la capa límite hidrodinámica. Existe otro concepto que se llama capa límite térmica. Es una región dentro de un fluido en calentamiento en donde se manifiesta el efecto de las fuerzas térmicas. Aquí es el efecto de las fuerzas viscosas, ¿sí? Tiene que ver con la viscosidad del fluido, ¿no? Y la otra tiene que ver con el efecto de las fuerzas térmicas. De igual manera, ¿sí? Si el gradiente de temperatura se forma entre la superficie de esta lámina, de esta placa de metal, y una región alejada dentro del fluido, puede ser acá o puede ser acá, ¿sí? También aquí vamos a ver nosotros que se forma tres regiones, ¿sí? De movimiento del fluido. Pero esto ya no es por efecto de las fuerzas viscosas, sino que estas tres capas se forman por efecto de las fuerzas térmicas, ¿sí? O sea, por este gradiente de temperatura que se está generando aquí. Vamos a tener una región de tipo laminar, seguido de una región de transición y posteriormente una región con turbulencia, ¿sí? Pero estas tres regiones se forman por efecto o por diferencia de estas temperaturas, ¿no? Es la temperatura de superficie y esta es la temperatura del fluido. Entonces, este gradiente de temperaturas hace que se formen estas tres regiones, ¿vale? Entonces, capa límite hidrodinámica, cuando un fluido está en movimiento sobre una placa, se forman tres regiones, laminar, transición y turbulento. Y a medida que nos alejamos de la superficie del sólido, pues vamos a tener mayor turbulencia. Capa límite térmica, el gradiente de temperaturas que se forma entre la superficie de la placa y el centro del fluido, que está sobre esta placa, pues provoca que se forman también tres regiones, una región de tipo laminar, transición y de turbulencia. Y a medida que nos alejamos de la superficie de la placa, pues la región es de tipo turbulento, el movimiento es de tipo turbulento, ¿vale? Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de estos dos conceptos? ¿Sí? En donde todo mecanismo convectivo, aquí es todo mecanismo convectivo, en todo mecanismo convectivo se pueden distinguir tres tipos de flujo, ¿sí? O sea, donde ustedes tengan convección, siempre habrá tres tipos de flujo, ¿sí? Laminar, transición y de turbulencia. Es la primera conclusión. Segundo, el fluido que se encuentra cercano a la superficie del sólido tiene un movimiento casi nulo, régimen laminar, ¿sí? Es decir, en ambos casos, este fluido que se encuentra próximo a esta superficie llegan a tener números de Reynolds muy bajos o casi o no se mueven, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta segunda conclusión es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque es ahí entonces donde la transferencia por conducción cobra relevancia, ¿sí? Y vale la pena estudiarlo porque esa región representa una resistencia a la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, la región de tipo laminar, vuelvo a repetir, en una transferencia de calor por convección, llega a representar una resistencia a la transferencia de calor.
Entonces, en ese sentido, pues en el área de diseño de equipos se trabaja para romper con esa región de tipo laminar, ¿sí? Es el mismo ejemplo que les ponía yo arriba. Si ustedes tienen, por ejemplo, un biodigestor, tienen ustedes un biodigestor, ¿vale? Y adentro tienen un fluido, una biomasa ahí, ¿sí? Y vamos a suponer que aquí en la parte posterior tienen ustedes otra pared y ahí tienen ustedes vapor saturado o un líquido que suministre calor, ¿sale? Entonces, en la región de acá, de adentro, se van a formar, en la parte de adentro interna del tubo de este biodigestor, se van a formar tres regiones. Y entonces el fluido que está aquí próximo a la pared interna va a estar con movimiento cero. ¿Sí? Este fluido, esta capa de fluido casi no se va a mover o no se mueve, ¿no? Si no se mueve, entonces la transferencia de calor de aquí para acá va a encontrar resistencias. Y la primera resistencia que va a encontrar, pues es la capa del metal. ¿Están de acuerdo? Es el grosor de la pared del metal. Pero como esta zona también está sin movimiento, entonces esto llega a representar otra resistencia, ¿sí? Entonces ya tenemos dos resistencias a la transferencia de calor. A medida que se engrosa más, a medida que se engrosa más este espesor de material que está pegado en la parte interna, pues la resistencia cada vez es mayor, ¿sí? Entonces, si lo que nosotros queremos es un proceso eficiente en términos de transferencia de calor de afuera hacia adentro, pues esta resistencia 2 pues nos las va a limitar, ¿no? ¿Sí? Es por ello, pues, que entonces en todos los equipos de diseño, cuando hay mecanismos de transferencia de calor por convección, lo que se trata de hacer es romper con esta región laminar, ¿sí? Romper con esta región. ¿Cómo rompes esa región de tipo laminar? Pues provocando una convección forzada, ¿no? Acuérdense que la convección forzada es cuando nosotros ponemos agitadores, ¿sí? Ponemos agitadores de tal manera que forzamos el movimiento de este líquido, ¿sí? Y a medida que este agitador pues, sea de mayor intensidad, pues esta capa se va rompiendo, esta capa de tipo laminar se va rompiendo, ¿vale? Entonces, en esencia, jóvenes, pues esa es la importancia del por qué tenemos que estudiar el mecanismo de transferencia de calor por convección, ¿sale? Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. Puede interrumpirme, ¿eh? ¿Vamos bien? Dale. Entonces, esa es la esencia de estudiar el mecanismo de convección de calor en fluidos, para romper con esta región de tipo laminar. Imagínense que esto fuera pues una olla donde ustedes están haciendo un alimento con alta viscosidad, ¿no? Por ejemplo, la cajeta, calentando una miel, etcétera, etcétera, pues no les conviene a ustedes que se pegue material, ¿no? En la superficie interna del recipiente,
porque pues, se quema y al quemarse eso, aparte de proporcionarle olores, sabores desagradables al alimento, bueno, pues también representa una resistencia a la transferencia de calor. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? En el ámbito ingenieril, nosotros lo vemos desde el punto de vista de eficiencia en la transferencia de energía, ¿vale? Bueno, dicho eso, entonces el mecanismo de transferencia de calor por convección se estudia con la ecuación o la ley de Newton del enfriamiento, ¿sí? Esta ley pues fue establecida por ahí en los años 1700. Entonces dice que Q, que es la velocidad de transferencia de calor, es igual o es directamente proporcional a un coeficiente que le llamamos coeficiente convectivo o de película, ¿sí? Esta H no es entalpía y tampoco es altura, para que lo tengan presente, ¿sí? Cuando hablamos de convección, esta H es un coeficiente convectivo o de película, ¿vale? Ese coeficiente convectivo de película multiplicado por el área de transferencia, es decir, la superficie del sólido, ¿vale? Es el área superficial de la transferencia. En el caso de esta olla, bueno, pues es toda el área interna, ¿no? Que es el área de transferencia. Si es una placa plana, bueno, pues es toda esta parte plana de la superficie de la placa. Entonces, eso es el área por la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido, ¿sí? Esto suponiendo que la temperatura de la superficie es mayor, ¿sí? Estamos suponiendo que la transferencia de calor se da de la superficie al fluido, pero puede ser al revés, que la transferencia de calor se esté dando del fluido hacia la superficie, ¿vale? Entonces, en función de eso, nosotros podemos aquí cambiar el orden de las temperaturas, ¿no? Acuérdense que si ustedes manejan una temperatura menor aquí y aquí la temperatura mayor, entonces ustedes se verán obligados a meterle aquí un signo negativo a la ecuación, ¿vale? Pero si siempre manejan la temperatura mayor menos la temperatura menor, entonces no va a ser necesario pues introducir este signo negativo. Y a esta ecuación se le conoce como ley de Newton del enfriamiento. Y con esta ley y con esta ecuación se estudia el mecanismo de transferencia de calor por convección, ¿vale? Aquí el único detalle, la temperatura de la superficie, bueno, pues podemos ingeniárnoslas para medir la temperatura exactamente de la superficie del recipiente, ¿sí? O también se puede estimar por medio de unas ecuaciones que se llaman relaciones de semejanza, que vamos a ver a continuación. Y la temperatura del fluido, bueno, pues la puedes medir, el área de transferencia lo puedes medir. Entonces, aquí el único detalle que tiene la convección es cómo evaluar el valor de H, ¿sí? Este valor del coeficiente convectivo es donde nosotros tenemos la complicación, ¿no? Bueno, entonces, este valor de H depende de varios factores. ¿Cuál es el primero? La geometría del sistema, ¿sí? Ese valor de H va a ser diferente si estamos trabajando con geometrías planas, ¿sí? Paredes planas. Porque H justamente es un coeficiente convectivo que se establece aquí, en el límite o en el inter entre el sólido y el fluido. Supongamos que de este lado ustedes tienen un fluido y
que está intercambiando energía pues con esta pared sólida. Entonces, justo en la superficie del fluido de la lámina, de la pared, es donde está el valor de H, el coeficiente convectivo, ¿sí? Entonces, cuando tienen una pared plana, ese valor de H va a ser diferente a cuando ustedes tengan una geometría cilíndrica, ¿sí? Entonces el valor de H pues es muy sensible, ¿no? Para todos esos casos, geometría plana, geometría cilíndrica. Por ejemplo, si ustedes tienen también una esfera, ¿sí? O diferentes geometrías, ¿no? Entonces el valor de H es muy sensible a eso. ¿A qué otra cosa va a variar el valor de H? El tipo de fluido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, líquidos, el valor de H va a depender del tipo de líquido que nosotros tengamos, ¿no? ¿Sí? Agua, alcohol, no sé, aceite, etcétera, ¿no? El valor de H va a cambiar para infinidad de líquidos que nosotros tengamos. Podemos también tener aquí fluidos, ¿no? Eh, Aquí entrarían, bueno, pues los líquidos y también los gases. Gases, ¿sí? Puede ser aire, CO2, oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, el valor de H va a depender mucho de eso. ¿A qué otro factor depende el valor de H? Pues las de las propiedades del fluido. Todas las propiedades que puede tener el fluido van a interferir o van a modificar el valor del coeficiente convectivo. ¿Como cuáles? Bueno, pues la viscosidad, la densidad, ¿sí? Coeficiente de expansión térmica, temperatura, la presión a la cual se encuentra el fluido, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las propiedades, ¿no? que tiene un fluido. Entonces, esa es la única complicación cuando estudiamos transferencia de calor por convección, ¿sí? Que el valor de H va a depender de muchos factores. Entonces, pues hay varias formas de calcular el valor de H. ¿Sí? Sin embargo, la forma más fácil es obtener relaciones por medio de la técnica del análisis dimensional, ¿sí? Muy bien, creo que me salí o no. Aún le escuchamos, profe. No, ¿verdad? Está bien. Sí, Es que por un momento pensé que me había salido de la sesión. Ahora sí, dejé de compartir. Ok. Muy bien, entonces les comentaba que el análisis dimensional, alternativamente, pues el coeficiente convectivo se puede calcular a partir de relaciones obtenidas del análisis dimensional, ¿sí? Otra vez. Y la forma, cómo se hace esto, pues no lo vamos a ver a detalle, obviamente, ¿sí?
Aquí solamente vamos a hacer uso de relaciones ya empíricas que ya fueron obtenidas por medio del análisis dimensional. Solamente aquí vale la pena distinguir eh, entre los dos tipos de convección que tenemos, ¿no? Que ya se los comenté anteriormente, tenemos convección natural y convección forzada, ¿sí? Entonces el valor de H también va a depender mucho de si tenemos convección natural o convección forzada, ¿vale? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de convección forzada, si ustedes tienen un tubo vertical como el que se muestra en la figura, ¿sí? Y ese tubo se encuentra rodeado por dos fluidos señalados con esta nubecita azul, ¿sí? Entonces, si no hay una corriente que acelere el movimiento del fluido, o sea, de esta nube azul, si no hay un ventilador, no existe un dispositivo mecánico que force el movimiento de este fluido sobre la tubería, entonces en esos casos tenemos convección natural, ¿sí? Y entonces el valor de H o el coeficiente convectivo se establece como es una resistencia, ¿sí? Ese coeficiente convectivo lo vamos a encontrar justo aquí en el límite del fluido y del tubo, ¿sí? Ahí está el valor de H, ¿no? ¿Cómo se puede obtener el valor de H mediante relaciones empíricas obtenidas por análisis dimensional? Bueno, pues podemos obtenerlo por medio del número de Nusselt, ¿sí? Número de Nusselt. ¿Qué dice el número de Nusselt? Es igual al coeficiente convectivo H por la longitud del tubo entre coeficiente de conductividad térmica del fluido. El número de Nusselt se forma por una relación entre la transferencia de calor por convección entre la transferencia de calor por conducción. Entonces, el Q punto, que es el flux por convección, va a ser igual a la entalpía por un gradiente de temperatura, y en la conducción es igual a K por delta T entre el espesor. Entonces ahí se hace el análisis y finalmente nos queda que el número de Nusselt es esto, ¿no? ¿Sí? Entonces ya en el número de Nusselt aparece este valor de H, que es lo que nosotros queremos calcular, ¿vale? Entonces es una de las formas en cómo se puede calcular el valor de H. Entonces lo que resta pues es ver cuánto vale Nusselt, ¿no? Cuánto vale Nusselt, cuál es el largo del tubo y cuál es el coeficiente de conductividad térmica del fluido. Entonces despejamos H, pues nos quedaría H es igual a Nusselt por K entre L, ¿no? ¿Sí? Esa es una de las formas de cómo se puede calcular el coeficiente convectivo, ¿sale? A razón de ello, bueno, pues aquí viene un ejemplo. Les voy a pasar este ejemplo para que ustedes lo lean. Ya está desarrollado. Y también, así como estas relaciones que tenemos aquí, que es el número de Grashow, Reynolds, Grashow, este es Nusselt, todas estas ecuaciones o relaciones empíricas ya están tabuladas, ya existen en la literatura. Y a razón de ello, bueno, vamos a ver si se activa este link debería estar activo. A ver a dónde me conduce. Dice que no. Déjeme ver si en la red puedo descargar
7 de diciembre. Mañana. Sí, gracias. Sí, ándale. Perdón. A ver, déjame, estoy tratando de entrar a la plataforma de Moodle y les voy a compartir pantalla. Okay. Muy bien. Aquí en la plataforma de Moodle, ustedes en la parte de transferencia de calor, unidad 3, ahí van a encontrar relaciones empíricas, ahí está, punto número 3, relaciones empíricas, lo pueden descargar de ahí, de ese PDF, y ahí van a encontrar algunas relaciones empíricas para estimar el coeficiente convectivo, es decir, el valor de H, ¿sí? Dice, en primer lugar, por análisis dimensional se puede demostrar que para la convección forzada existen diferentes relaciones, ¿no? Para la convección forzada podemos nosotros usar la relación Nusselt es igual o es función de Reynolds por Prandtl, ¿sí? Entonces vean, el número de Nusselt es igual al valor de H por un diámetro entre K. El diámetro puede ser equivalente a la longitud, ¿no? Cuando se trata de tubos. Reynolds, pues ya lo conocen, el número de Reynolds, ¿sí? Y el número de Prandtl también se define de esta manera, viscosidad por Cp entre K, ¿sí? Entonces, teniendo, si Nusselt es igual a Reynolds, o sea, o depende de Reynolds por el Prandtl, entonces vamos a ver, dice para mecanismos de convección natural, ¿sí? Podemos usar esta relación que Nusselt depende de Grashof y de Prandtl. ¿Cómo ustedes pueden obtener el número de Grashof? Pues bueno, pues aquí viene el número de Grashof ya definido, es un número dimensional. Tenemos que usar el coeficiente de expansión térmica, la gravedad, la densidad, la longitud, el gradiente de temperaturas y la viscosidad, ¿sí? Tenemos que calcular Grashof, ¿sí? Y tenemos que encontrar Prandtl para que, conociendo Grashof y Prandtl, entonces podemos conocer el número de Nusselt, ¿no? ¿Sí? Y conociendo el número de Nusselt, bueno, pues podemos conocer el valor del coeficiente convectivo. Entonces aquí en esta tabla, bueno, pues vienen diferentes valores. Me gustaría que lo imprimieran esto, que lo bajaran y lo imprimieran para tener a la mano estas fórmulas. Para convección forzada, en el caso de ustedes cuando tienen calentamiento o enfriamiento de ductos, pues van a tener a su disposición todos estos números. Por ejemplo, pueden usar directamente Nusselt es igual a 4, ¿sí? Pero como Nusselt ya saben que es igual a coeficiente convectivo por el diámetro entre K, entonces ahí despejan el coeficiente convectivo, ¿no? Pero tienen que escoger las fórmulas en función de la situación que ustedes están analizando. Si tienen tubos que se están enfriando o se están calentando, ¿sí? Pueden usar cualquiera de estas relaciones, ¿no? La 10, la 11, la 12, 13, 14, y ahí viene especificado del lado derecho para qué casos se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, la ecuación 14. Puedes usar Nusselt es igual a 0.023 por Reynolds a la 0.8 por Prandtl a la n, ¿sí? Esta ecuación 14 la puedes usar cuando el número de Reynolds sea superior a 2100, es decir, cuando ya no tengas flujo de tipo laminar, y cuando el número de Prandtl sea mayor que 0.05. ¿Y cómo calculas Prandtl? Bueno, pues aquí viene, ¿no? Aquí está el número de Prandtl. El número de Prandtl lo calculas con la viscosidad del Cp y entre K. Entonces, si el valor de Prandtl se pasa de 0.05, pues bueno, puedes usar la ecuación 14 para calcular el número de Nusselt, ¿sí? Puedes usar esta n
su valor como 0.4 para el caso de calentamiento de fluido y 0.3 para el caso de enfriamiento de fluido. ¿Sí? Y así en esta tabla vienen diferentes situaciones, ¿no? Calentamiento y enfriamiento en secciones transversales, tubos en régimen de transición, calentamiento en superficies planas, etcétera, etcétera. Y nos vamos casi al final. Aquí dice convección natural, que es el caso que estamos viendo aquí, ¿sí? Que es este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de convección natural, ¿sí? Donde dice que debemos calcular la velocidad de pérdida de calor por convección natural a través de paredes laterales de un recipiente cilíndrico, ¿sí? Vertical de 0.9 metros de diámetro y 1.2 metros de altura. En la parte externa del recipiente en contacto con el aire está a 49 grados y la temperatura del aire es de 17, ¿sí? Quiere decir que se está transfiriendo calor desde la superficie del tubo hacia el aire. Y no hay un mecanismo aquí que esté forzando el movimiento de la transferencia de calor hacia el fluido, entonces es conversión natural. Entonces tenemos que buscar recipientes laterales paredes laterales de recipiente cilíndrico. Entonces por eso hay que irse aquí a la fórmula. ¿Sí la están viendo, verdad? Sí, profe. Sí. Entonces tienen que ir convección natural, tienen que buscar cilindros verticales y placas, ¿sí? Esos cilindros verticales, cilindros horizontales, placas horizontales. Entonces, más bien lo que se asemeja a este ejemplo son cilindros verticales, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que podemos usar la ecuación 35 o la ecuación 36, pero tiene también algunos criterios para usarlo, ¿no? O sea, sus límites en los cuales es válida esta relación. Ustedes pueden usar la ecuación 35 si el número de Prandtl por el número de Grashof está entre 10 a la 4 y 10 a la 9, ¿sí? Pero si el número de Prandtl por número de Grashof está entre 10 a la 9 y 10 a la 12, entonces ustedes van a tener que usar la relación 36, ¿sí? Para calcular Nusselt. Entonces ya tienen el número de Prandtl, el número de Grashof, lo multiplican, lo elevan a la punto 33 y luego a la punto 12 y ya tienen el número de Nusselt. Ya conociendo el número de Nusselt, bueno, pues ya despejan el valor de H, ¿no? Porque pues, el H se encuentra aquí así. Es el número de Nusselt, ya tendrán que multiplicarlo por el valor de K del fluido y pues el diámetro del ducto y ya tienen el valor de H. Entonces es ir y venir así buscando relaciones empíricas, porque es la única forma pues que existe ahorita de... Hay otros análisis, pero son más complejos. Sin embargo, esa es la más utilizada para estimar estos coeficientes convectivos. Entonces, le decía que hay que meterse a Moodle y hay que bajar esa tabla. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, pues ya tenemos ahí que es convección natural. Nos pide calcular el flujo de calor. Bueno, pues tenemos que recurrir a la ecuación de Newton del enfriamiento, que es esta ecuación que ya está aquí. Q es igual a H por el área superficial por la temperatura de superficie menos la temperatura del fluido. La temperatura de superficie es de 49 grados, ¿sí? Es aquí, 49 grados. La temperatura del fluido, pues es 17 grados, ¿no? El área superficial, pues lo podemos estimar como 2pi por radio por la longitud, ¿sí? Tenemos el diámetro del ducto y entonces del diámetro podemos sacar el radio, ¿no? Y con eso calculamos el área, que es de tanto. Tenemos las temperaturas y lo único que nos falta, pues, cómo estimar el valor de H. Pero como sabemos que es un cilindro vertical y la transferencia de calor es por convección, convección natural, entonces
se presentan pues dos alternativas, ¿no? La ecuación 35 o la ecuación 36. Tú puedes usar la ecuación 35 si tu número de Prandtl por Grashof anda entre 10 a la 4 por 10 a la 9, y tú puedes usar la ecuación 36 si el producto de tu Prandtl por Grashof anda entre 10 a la 9 y 10 a la 12. Entonces tenemos que sacar, y hay otra restricción, ¿no? En el uso de la ecuación 35 y 36. 35, estamos aquí. Dice, las ecuaciones anteriores se pueden simplificar, acá abajo, las ecuaciones anteriores se pueden simplificar para el aire, ¿sí? Entonces, si ustedes deciden que es la 35 la adecuada, pero como el fluido que está en la parte superior externa es aire, entonces más fácil utilicen la ecuación 37. Si el producto de Prandtl por Grashof anda en este límite, dices, bueno, pues yo voy a usar la ecuación 36, pero si la superficie, el fluido externo es aire, entonces usas mejor directamente esto, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de decir aquí. Si el fluido es aire, y efectivamente si es aire lo que tenemos acá afuera, entonces ya dispuse a sacar el número de Grashof y el número de Prandtl, los multipliqué, y como el valor me dio, ya saqué todos los parámetros ahí, la delta T, la longitud, la gravedad, todos los parámetros termofísicos del aire, pues ya los saqué de tablas o de la literatura científica. Y también revisé el libro de Holman en la página 596, ahí vienen estas propiedades, chequenlo. El coeficiente de expansión térmica, pues viene en el libro de Jan Koplis, en la página 714. Ya saqué entonces calculé el número de Grashof, ahí está, me dio 3.6 por 10 a la 9, ¿sí? Y el número de Prandtl, bueno, pues lo saqué directamente de tablas, es porque también está tabulado el número de Prandtl en algunos libros. ¿Por qué es fácil calcularlo? Bueno, pues depende de tres propiedades termofísicas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es Cp por la viscosidad entre el coeficiente de expansión térmica, ¿no? Coeficiente de conductividad térmica, perdón. Entonces ya tenemos Prandtl, ya tenemos Grashof, los multipliqué y me dio 2.5 por 10 a la 9. Entonces, 10.5 por 10 a la 9, bueno, pues está dentro de este rango, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo más idóneo es usar la ecuación 36, pero como el fluido externo es aire, entonces uso directamente la ecuación 38 para estimar el valor de H. ¿Sí? Ahí está explicado. Utilizo la ecuación 38 y encuentro que el factor el coeficiente convectivo vale 5.6 watts sobre metro cuadrado Kelvin, ¿no? Entonces, ya teniendo valor de H, pues nuevamente regreso a la ecuación 1, sustituyo el valor de H ahí y encuentro la cantidad de calor que se transfiere por convección. Facilito. El ejercicio 2, bueno, pues dice, es a través de un tubo de 22.5 centímetros de diámetro interno, cuya superficie se encuentra a 90 Celsius. Circula agua con un gasto de 1.8 kilogramos por segundo, que entra a 35 y sale a 40. Determina la longitud que deberá tener el tubo para realizar el proceso. ¿Y? Entonces la transferencia de calor pues se da desde la superficie interna del metal hacia el agua. El agua se está calentando, ¿sí? Entonces básicamente pues se trata de un mecanismo de convección forzada. ¿Por qué? Porque el fluido se está moviendo, ¿sí? Este fluido lleva una velocidad, lleva un flujo de 1.8 kilogramos sobre segundo. Entonces es un mecanismo de transferencia por convección forzada. Entonces tenemos que recurrir nuevamente a la ecuación 1, es la ecuación de transferencia de calor. Calculamos el área
y desde ahí estoy despejando la longitud que me está pidiendo el problema, ¿no? ¿Sí? Porque ese es el problema que nos plantea este ejercicio, que hay que determinar la longitud que deberá tener el ducto para realizar este proceso. ¿Cuál proceso? Pues calentarlo de 35 o 40 grados, ¿no? Cuando lleva un flujo de 1.8 y el diámetro del ducto es de 2.5. Y la pared interna del ducto pues está a 90 grados, ¿sí? Entonces, desde la ecuación esta inicial, despejo la longitud, porque acuérdense que el área lo podemos estimar ya sea así o así. Entonces ahí yo lo que despejo es la longitud y tengo esta ecuación y nuevamente pues me pide calcular el flujo de calor, tengo que calcular el flujo de calor, pero también tengo que calcular el coeficiente convectivo, el diámetro sí lo tengo, las dos temperaturas también los tengo, ¿no? Ahí están los datos que sí tengo, las dos temperaturas, el diámetro, el valor de H no lo tengo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que estudiar. Se trata de un fluido en calentamiento en el interior de un ducto en convección forzada, ¿sí? Entonces nuevamente tenemos que buscar aquí convección forzada, donde dice convección forzada, y la ecuación que aplica más pues es esta, ¿no? Un fluido en calentamiento, la ecuación 14, en el interior de un ducto, ¿sale? Usamos la ecuación 14, la que más se acerca. Pueden usar cualquier otra de las demás, pero mientras usemos nosotros la ecuación más cercana a la situación que tenemos, nuestro valor de H es más preciso, ¿sí? Entonces ya estoy usando la ecuación más adecuada, es Nusselt es igual a 0.023 por Reynolds a la 0.8, esta, ¿sí? Por el número de Prandtl a la N. Pero como es un fluido en calentamiento, entonces N es 0.4. Entonces, por lo tanto, de esta relación, pues voy a despejar el valor de H porque es lo que intento conocer. Ya lo despejo, lo introduzco aquí mismo en esta ecuación y despejo H, ¿no? Y finalmente me queda una ecuación así y empiezo a sustituir valores. El K del fluido, el diámetro del ducto, tengo que encontrar el número de Reynolds y tengo que encontrar el número de Prandtl, ¿sí? El número de Reynolds y el número de Prandtl, bueno, pues ustedes ya lo pueden calcular directamente con las propiedades del fluido. ¿Cuál es el fluido? Pues el fluido que está circulando aquí adentro es agua, ¿no? Entonces, todas las propiedades térmicas del fluido, pues hay que encontrarlos con la temperatura promedio, ¿sí? Temperatura promedio que es de 40 más 35 entre 2, ¿no? ¿Sí? Con esa temperatura promedio, ustedes van a encontrar todas estas propiedades. ¿Cuáles? La densidad, la viscosidad, el Cp y el coeficiente convectivo. El coeficiente ¿cómo se llama? De conductividad térmica. Hay que calcular Reynolds, calcular Prandtl nuevamente. ¿Sí? ¿Y qué más requerimos? Ok, ya tenemos H y ahora falta calcular Q. ¿Sí? Q no la podemos calcular directamente de la ecuación 1 porque nos hace falta este valor, ¿no? Entonces podemos analizar otra forma de calcular Q. Tenemos la temperatura inicial y la temperatura final del fluido y todas las propiedades, entonces podemos calcular Q a partir de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Que dice que la masa por el Cp por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, ¿no? Tenemos el flujo másico, el Cp encontramos de tablas a las temperaturas promedio, tenemos la temperatura de entrada y temperatura de salida, lo sustituimos ahí, encontramos Q, y una vez que tengamos Q,
pues lo sustituimos aquí en esta relación, ¿no? En esta ecuación. Y para encontrar finalmente la longitud que nos está pidiendo este ejercicio. Bueno, ahí está el procedimiento. Por favor, chéquenlo. Intenten hacerlo de tarea. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? No, profe. Dice, no le entendemos nada, pero... Profesor, disculpe, Sí. ¿me puede mostrar de nuevo dónde consiguió bueno, dónde podemos consultar el PDF de la unidad 3? Porque acabo de revisar la página y no la encuentro. Ah, ok, las fórmulas, ¿no?